En primer lugar, buenas tardes para todos, todas los que participan hoy de la reunión. Agradecemos, este es el segundo taller de acompañamiento para el diseño de proyectos en el marco de estas convocatorias 2023 que venimos trabajando, que la mayoría de los profes que están acá vienen transitando con nosotros este proceso. Así que, en primer lugar, agradecemos la participación, el acompañamiento y todo el proceso que vienen llevando a cabo. Ustedes tuvieron un primer taller anteriormente, bueno, lo hicimos por otra plataforma, ahora que en esta plataforma somos un poquito menos, así que le aclaramos eso, que somos un poco menos de las cantidades que nosotros preveíamos, así que nos pareció que el Zoom era un medio más indicado para las preguntas y el ida y vuelta. Así que por eso hubo el cambio que la profe también nos planteaba, ¿no? Así que esperemos que todos nos sintamos un poco más cómodos en el ida y vuelta y en las preguntas que podamos hacerle a Guadalupe. Estos talleres tienen la intención eso, de construir juntos, de ayudar a pensar el proceso de elaboración de proyectos. Ustedes ya saben lo que nosotros siempre decimos, los que están acá en su mayoría vienen trabajando con nosotros hace 3 años, así que siempre intentamos construir de manera colectiva los proyectos, intentamos mirar de manera colectiva los procesos, y estos talleres vienen a acompañar esos procesos que nosotros venimos propiciando desde el principio de año con estas convocatorias. Hacemos la aclaración que aquí están involucradas la convocatoria a presentación de proyectos de investigación vinculadas a la investigación educativa propiamente dicha y a la investigación en educación técnica superior, que tienen que ver con aquellos proyectos vinculados a institutos que tienen formación de educación técnica o tecnicaturas, como le decimos nosotros. Así que también queremos hoy el intercambio para poder mirarnos y para poder mirar el sistema formador en esas dos claves, ¿no? Nosotros somos profes que formamos a otros profes, pero también formamos técnicos. Entonces, en esa articulación y en esa construcción estamos trabajando. Hoy, como el taller 1, está Guadalupe Leiva, que seguramente ya la conocieron en el taller anterior. Yo no pude estar en ese taller, pero sé que hicieron una construcción muy provechosa en esa primera parte. Es parte de la dirección de investigación este año, así que le agradecemos también el aporte que viene haciendo. Y hoy van a trabajar sobre cuestiones específicas, ya vamos a ir contextualizándolos. Y también está el equipo que ustedes siempre saben que nos acompaña, está Gustavo, está Alicia, está Melissa, no me quiero olvidar de nadie, está Agustina, está Rocío, está Gustavo, está Jessica, creo, por ahí también de la revista Pluriverso, así que estamos acompañando este proceso, estamos para construir juntos, así que les damos la bienvenida, le decimos que ojalá la tarde sea provechosa, que podamos hacer unos intercambios vinculados a cuestiones más teóricas, epistemológicas y también cuestiones más administrativas, que siempre lo hacemos, que siempre respondemos, pero que en el mano a mano, en el día a día, siempre es interesante poder charlarlo. Así que vuelvo a agradecer, estamos acá para lo que necesiten, y ahora sí le doy la palabra introductoria a Gustavo, que va a enmarcar en estas cuestiones de convocatoria que se viene trabajando. Así que muchas gracias y seguimos acá. Bueno, gracias Mara. Gracias Mara, buenas tardes de nuevo a quienes estaban al principio, a quienes ingresaron, a todos y a todas. Nuevamente, como decía Mara, en esta intención de acompañamiento que la dirección viene proponiendo, trabajando en forma conjunta con los institutos y los equipos de investigación, tanto con los institutos como con los equipos de gestión y los equipos de investigación
propiamente dicha, ya desde el año 2020, con la intención de acompañar, de poder estar para lo que necesiten. Ahora toca en este año y en este momento de la convocatoria estos talleres, de los cuales, como decía Mara hoy, ojalá puedan llevarse un bagaje interesante para poder concretar sus proyectos con el equipo de Guadalupe, Rocío y Gustavo, que lo vienen haciendo muy bien. Solamente recordar que el periodo de inscripción de equipos ya finalizó en las dos convocatorias y que en estos momentos estamos justamente en la etapa de la presentación de proyectos de investigación y la documentación. En lo que tiene que ver con la investigación educativa, un periodo que estaba en la circular y en el cronograma que enviamos, que va desde el 20 de abril y que finaliza el 12 de mayo. ¿No? Queremos recordar esto, y también quizás después, finalizado el taller, si alguien tiene, o propiamente dicho con el taller, si hay cosas para consultar, para poder concretar el 12 de mayo como fecha límite de la presentación de proyectos, sería interesante, teniendo en cuenta, y reiteramos esto que ya venimos diciendo, que si bien el periodo de inscripción de equipo tuvo una prórroga por una circular, el periodo de presentación de proyectos de investigación y documentación no tiene prórroga. Por lo tanto, recordar, investigación educativa del 20 de abril que inició y cierra el 12 de mayo. También ya pasó el periodo de inscripción para lo que tiene que ver con la presentación, con los equipos para las investigaciones de la formación técnica. Por lo tanto, también estamos en el periodo de carga de proyectos de investigación y documentación. El periodo en lo que respecta a investigación en educación técnica superior va del 3 al 17 de mayo. Por lo tanto, tenemos también algunos días más, algunos días de diferencia con la convocatoria anterior, pero prácticamente también estamos sobre la fecha, con las mismas recomendaciones, que puedan terminar de armar los equipos, que puedan terminar de armar el, el proyecto de investigación para poder llegar a tiempo a la presentación de los proyectos y la documentación necesaria dentro del periodo establecido por la convocatoria. La inscripción de equipos en ambas en ambas convocatorias fue más que satisfactorio, así que esperamos contar con con el mismo nivel de concreción y la cantidad de inscriptos en la presentación de proyectos de investigación. Bueno, más que nada era recordar un poco eso, el cronograma, todo lo que hace referencia a la información sobre las convocatorias. Cada una de las convocatorias están en las páginas que comparte ahora Alicia en este momento. Es la página oficial en el sitio de investigación en el año 2023. Así que ahí está compartiendo Alicia los enlaces para cualquier información que todavía no tengan o que requieran, puedan ingresar o copiar el enlace ya y tenerlo copiado para poder ingresar fácilmente y de manera directa en el momento que necesiten algún tipo de información al respecto. Y bueno, más que nada era eso, agradecer la gran participación que hubo en el periodismo y convocarlos a que con esa misma pensada y esas mismas ganas de participar puedan concretar la carga de equipo, la carga de los proyectos de investigación. Así que de ahora en adelante van a quedar para poder disfrutar del taller, cargo de Guadalupe, Rocío y Gustavo. Esperemos que sea de provecho y que puedan sacar la mayor cantidad de información necesaria. Muchísimas gracias por estar. Así que Guadalupe, si quieres Muchas comenzar. gracias, Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Mara. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué lindo verlos.
Vamos a arrancar este segundo encuentro. Para los que no me conocen, me llamo Guadalupe, pertenezco al equipo de la Dirección de Investigación Educativa y junto con Rocío y con Gustavo vamos a estar acompañándolos en esta propuesta de acompañamiento para la elaboración de estos proyectos en el marco de las convocatorias, como bien lo decía Gustavo y Mara. Entonces, ustedes sabrán que nosotros tenemos además la plataforma ELE, y dentro de la plataforma ELE van a encontrar los contenidos. Hoy les compartimos la presentación que ahora vamos a trabajar, y además van a poder encontrar, tanto en las dos disposiciones, todo el trabajo que estamos haciendo en estos encuentros está centrado justamente en el punto que corresponde a la posición metodológica que asume el proyecto de investigación que ustedes vayan a elaborar para estos proyectos. Entonces, nuestra intención del primer encuentro fue poder comprender de algún modo los enfoques metodológicos, poder comprender de algún modo los objetivos, poder acercarnos al objeto de estudio, a la delimitación del problema, y en este segundo encuentro nuestra gran intención es poder trabajar sobre el universo, la población y la muestra, ¿sí? Que también lo vamos a encontrar dentro del mismo ítem para las dos disposiciones, tanto para la convocatoria de instituciones de educación superior, para la formación docente, como para la formación técnica. En las dos convocatorias van a encontrar en el mismo ítem. Entonces, dicho esto, pasamos a iniciar nuestro encuentro. Vamos a dividir en dos grandes partes, ¿sí? Nuestra presentación, creo que les estamos compartiendo. Vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera parte vamos a estar centrados en todo lo que tiene que ver con el universo, la población y la muestra, solamente en términos de presentación de la muestra, y sí, después en un segundo momento, vamos a trabajar fuertemente con criterios para seleccionar una muestra y con los tipos de muestra que podemos llegar a encontrar en el hacer de las investigaciones científicas. Entonces, para poder empezar a pensar juntos, algo que me olvidé decirles es que vamos a tratar de hasta las -10, de hacer todo un abordaje de presentación tal como lo establece la hoja de ruta, y después vamos a tener un tiempo fuerte de preguntas que Rocío y Gus van a estar haciendo el registro de las preguntas, así que si quieren ir haciéndolas, ellos van a tomar el registro, y después vamos a tener unos 15 minutos de intercambio para cada uno de estos tiempos. Entonces, para poder empezar a pensar en estas cuestiones es importante poder hacer un planteamiento respecto de qué es el universo. Y en sí, nosotros, para poder pensar en cuál es el universo, la población que nosotros queremos investigar, con la cual queremos indagar, con la cual queremos llevar a cabo nuestra investigación, para eso es importante pensar que el universo es aquello que está conformado por una población o bien un conjunto de unidades, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, este conjunto de unidades en sí tiene que ver con un conjunto de unidades ligados extrínsecamente a aquello que queremos estudiar, ¿sí? Que si bien pueden ser observadas individualmente en el estudio, el universo es aquello que conforma la totalidad de la población, ¿sí? Ese conjunto de unidades. Entonces, de algún modo, como en la representación gráfica que ustedes están viendo en este momento, nosotros, para poder hacer un trabajo metodológico y el planteamiento, sobre todo en los proyectos de investigación, es importante pensar que la población y el universo es aquello que contiene, ¿sí? Aquello que yo voy a investigar, ese subconjunto, que es lo que efectivamente yo después voy a tomar de muestra, es algo mínimo, ¿sí? Pero para eso es importante ir viendo que no solamente, así como lo vimos en el encuentro anterior, es importante la delimitación del objeto, también la delimitación tanto de la población o el universo, como de la unidad de análisis, como de las muestras, es sumamente importante para pensar en términos de una propuesta enmarcada en un proyecto de investigación. Justamente ese es uno de los grandes problemas que se tiene cuando se piensa en una población muy amplia, ¿sí? Y lo veíamos en el encuentro anterior, es sumamente importante pensar en términos de viabilidad de la propuesta que nosotros hagamos en términos de nuestros proyectos de investigación. Muchas veces nosotros podemos pretender
abarcar una población y esa población quizás en términos de tiempo, ¿sí? De tiempo, de recursos humanos, nos sea imposible en términos de las capacidades que posee ese equipo de investigación para poder llevar a cabo. Entonces quizás muchas de las investigaciones lo que hacen es poder pensar que sí, que la población es esta, ¿sí? Nuestra población está centrada en la población estudiantil del instituto superior número tal, de tal localidad, de tal carrera, pero sin embargo, quizás después en mi muestra yo no esté trabajando con todos los estudiantes. Quizás yo esté trabajando este año, en una etapa 1, esté trabajando exclusivamente en mi muestra con los estudiantes de tal carrera, ¿sí? O quizás, después vamos a ver con estas técnicas de muestreo, vamos a ver quizás cuál es la forma de poder tomar de esa población universo un conjunto de unidades representativas para ese universo, ¿sí? De algún modo, la intención de universo viene a plantearnos justamente esto, como la definición lo propone, que el universo es aquello que está conformado por la población total. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un estudio respecto de los estudiantes que realizan sus prácticas, nuestra población o universo justamente van a ser los estudiantes que se encuentran realizando sus prácticas y residencias en la institución X, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos iniciado en la semana pasada unas lecturas que también nosotros le compartimos en referencias bibliográficas, tanto para la semana 1 como para la semana 2, uno de los textos que es nuclear para poder pensar en la metodología de la investigación, que es el texto de Hernández Sampieri, y ustedes tienen la 7ª edición. Entonces, ustedes van a encontrarse con que Hernández Sampieri nos va a definir que una población en sí es el conjunto de todos los casos. Esto es sumamente importante porque nos va a llevar a entender que la investigación viene a poner de manifiesto un análisis referido a un estudio de unos casos, ¿sí? Problematizar un problema no es solamente problematizar un problema en términos discursivos, sino problematizarlo a partir de la empiria. A partir de la empiria nos lleva justamente a pensar en esta otra cuestión que plantea Hernández Sampieri, que dice que la población la población es un conjunto de todos esos casos, pero que a la vez van a venir en concordancia con una serie de especificaciones. Es decir, para esto es sumamente importante la especificidad de ese conjunto de casos en función de esa población, ¿sí? Volvamos a nuestro ejemplo anterior. En nuestro ejemplo anterior decíamos, bueno, los estudiantes que están realizando las prácticas, sus prácticas y residencias en tal institución X, ¿sí? Y quizás nos interese por ejemplo, trabajar con algunos casos en términos de instituciones asociadas, ¿sí? Y quizás con algunas instituciones asociadas. Entonces nosotros vamos a empezar de algún modo a esa población, empezar a brindarles unas características específicas, ¿sí? Entonces, esta población viene a ser la totalidad de ese fenómeno que nosotros pretendemos estudiar, ¿sí? Nuestra población es esa totalidad. Ahora, nosotros no vamos a estudiar a la totalidad, ¿sí? Sino que después nosotros va a ser necesario pensar en la muestra, que ahora lo vamos a ver. Entonces, si la población es la totalidad de ese fenómeno a estudiar, acá es sumamente importante que la entidad que tenga esa población es significativa en términos de que pueda presentar las características comunes a las que el estudio se vincula, ¿sí? Y poder aportar de algún modo datos específicos para la investigación, ¿sí? Muchas veces este es un gran error en términos de la ubicación o la selección de la población, y quizás muchas veces caemos en el error de que la población no tiene una vinculación estrecha con nuestro tema a estudiar, con nuestro problema a investigar. Entiendo que desde la Dirección de Investigación ustedes vienen trabajando con el equipo de Mara desde el año 2019 y estos problemas seguramente ya no ocurren, ¿sí? Pero es sumamente importante pensar que
en sí la población para nosotros va a venir a referir a ese universo, a ese conjunto y a esa totalidad de elementos sobre lo que nosotros queremos investigar o realizar algún tipo de estudios, ¿sí? A modo de ejemplo, la Dirección de Investigación Educativa de la provincia de Chaco realizó el año pasado un estudio referido a la cantidad de instituciones de formación superior, tanto de formación docente como de formación técnica, ¿sí? En ese caso, buscaba justamente instituciones. Su población estaba centrada específicamente en instituciones de educación superior ubicadas en la provincia de Chaco, con formación, ¿sí? En su oferta, formación docente y formación técnica, ¿sí? En este caso, a la vez, el mapa de territorio que se generó a propósito de esa investigación pudo arrojar cuáles son las ofertas, además, que esas instituciones generan en el territorio provincial, ¿sí? Pero es sumamente importante la delimitación de la población para poder pensar efectivamente en qué es lo que vamos a ir a hacer después en nuestro trabajo de campo. Muchas veces como que omitimos quizás este paso importante y es sumamente importante poder delimitarlo, así como era importante delimitar el objeto, importante delimitar los objetivos, importante delimitar el problema o las preguntas problema, metodológicamente es sumamente necesario delimitar la población, porque tiene que tener vinculación estrecha con el tema que vamos a investigar y con el asidero que nosotros le queremos dar a nuestra investigación, ¿sí? Entonces, para nosotros poder pensar, ¿sí? en términos de nuestra población universo, es sumamente importante también comprender que nuestra investigación tiene que ser viable, ¿sí? Poder alcanzar una investigación viable implica necesariamente que yo tengo que someter mi investigación al ejercicio de poder pensarla a propósito de una población que sea mucho más pequeña, ¿sí? En el supuesto caso de que la dirección quisiera trabajar con algún aspecto específico del sistema formador, quizás dimensionar más de 100, 110 instituciones de educación superior en la provincia de Chaco para un equipo técnico con determinadas condiciones, quizás pueda llegar a ser una investigación muy amplia, ¿sí? Entonces quizás, si lo tuviéramos que pensar, sería necesario pensar una muestra. No solamente respecto de la viabilidad, no solamente respecto de la conformación de un equipo, no solamente respecto de la cuestión de tiempo, ¿sí? Sino también es necesario pensarla en términos de cuáles son esas áreas de indagación que yo quiero indagar, ¿sí? Quizás, por ejemplo, cuando yo pienso en cómo trabajar con una población un poco más pequeña, ¿sí? Yo ya empiezo ya a adentrarme en esta idea de pensar la muestra, ¿sí? La muestra es sumamente significativa porque me va a permitir achicar mi población, pero no solamente achicarla, sino que me va a permitir poder comprenderla de un modo diferente. De un modo diferente, ¿por qué? Porque va a tener que ver con las especificaciones que yo quiero indagar respecto de esa investigación. Entonces, por ejemplo, puedo llegar a cortar mi población universo en términos de pensar, por ejemplo, cuáles son las instituciones que en el año 2023 están iniciando una nueva oferta académica, ¿sí? Y cuáles son sus ofertas académicas. Y entonces, en el mapa del territorio seguramente vendrá a aportar a la investigación, vendrá a aportar cuáles son las instituciones que tienen una oferta nueva en este año académico y cuáles son sus características en términos de la población estudiantil, de los docentes, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a pensar ya que es necesario, sí o sí, vincularnos con una población un poco más pequeña, ¿sí? Entonces, esto nos va a llevar a la idea de que es necesario reducir esos individuos que se seleccionan para poder conformar lo que se llama muestra, es decir, conformar un subgrupo, que es lo que se denomina muestra, ¿sí? Entonces, la muestra es elegida justamente con la intención de averiguar algo específico sobre la población de la cual nosotros estamos
queriendo analizar. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro universo población y nuestra muestra va a ser una parte, ¿sí? Volviendo a nuestra presentación, una parte menor, ¿sí? En términos de la gráfica que estamos viendo, van a ver que nuestra población, en el medio se encuentra la unidad de análisis y la muestra es un subgrupo, ¿sí? Dentro de este grupo macro. Volvemos. Entonces, si lo tuviéramos que pensar en términos de graficación, ¿sí? Nuestro universo va a estar conformado por la totalidad, ¿sí? Ahora, nuestra población seguramente ustedes van a cortarlo en una geolocalización, ¿sí? Van a estar estudiando específicamente en la localidad tal, en la institución tal, ¿sí? Y ahí nosotros ya estamos acotando. Cuando nosotros decimos queremos trabajar sobre la institución o sobre el sistema formador tal, ¿sí? Es universo población. Ahora, si yo digo queremos trabajar con el sistema formador en la localidad tal, ya estamos centrando a la población, ¿sí? Ahora, si yo además le sumo, queremos trabajar con el sistema formador en la localidad tal, con tales sujetos, ¿sí? Con docentes y estudiantes, yo tengo mi muestra. ¿Se entiende? Entonces, nuestra muestra es una parte o un subconjunto de esos elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir viendo modos de concreción que son necesarios para poder realizar efectivamente nuestra investigación. No nos vamos a quedar con ese universo, no nos vamos a quedar con esa población. Es necesario poder ir haciendo ese trabajo de acotación, ¿sí? de focalización, vamos a utilizar esa palabra, de focalización sobre quiénes son esos sujetos que nos van a venir a aportar, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante a la hora de pensar el planteamiento que ustedes hagan respecto de la estrategia metodológica. Porque lo que habíamos visto hasta el primer encuentro tenía que ver con el enfoque metodológico, ¿sí? Ahora, para pensar ese ítem dentro de las dos disposiciones, sea para las instituciones formadoras de educación superior con formación docente o de formación técnica, es sumamente importante pensar que no solamente es necesario delimitar nuestro enfoque metodológico, sino también nuestra estrategia metodológica. Y delimitar el universo, la población y la muestra forma parte de la estrategia, ¿sí? Muchas veces, incluso repensando a las intervenciones del encuentro anterior, podríamos pensar que ya nos íbamos exclusivamente a cuáles eran los instrumentos, y eso lo vamos a ver en el siguiente encuentro, ¿sí? Es sumamente importante pensar estos tres grandes momentos, estas tres grandes etapas, para poder ir haciendo ese trabajo en el proyecto, ¿no? Entonces, para poder recuperar también los textos que ustedes tienen disponibles y poder ir haciendo la fundamentación pertinente a estos proyectos, ustedes van a encontrarse con un aporte de Anderegg, que en realidad está recuperado por Tamayo, en donde lo que va a venir a decir es que la muestra en sí es el conjunto de esas operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres específicos dentro de una totalidad, ¿sí? Esa totalidad es la que representa mi población universo. Y entonces es necesario poder tomar, ¿sí? Una muestra que si uno se lo pone a dimensionar, el ejercicio que hace incluso un bioquímico cuando nosotros nos vamos a hacer un análisis es justamente una muestra. Muchas veces nosotros fuimos parte de asistir a una consulta de bioquímico donde decíamos nos vamos a que nos tomen una muestra de sangre, ¿sí? Al igual que lo hace un bioquímico, aquel que hace investigación y hace investigación educativa en este caso puntual, está tomando una muestra de esa población y con esa muestra es que lleva a cabo su investigación. No es la población total. Esa muestra viene a reflejar aspectos y características de una totalidad,
¿sí? Después vamos a ver en la segunda parte, como les decía, cómo seleccionar estas cuestiones que son referidas a la muestra, ¿sí? Entonces nosotros, volviendo a Hernández Sampieri, vamos a poder pensar que la muestra en sí, en esencia misma, es un subgrupo de la población, ¿sí? Y en esa lógica de pensarse como un subgrupo, es a la vez un subconjunto de elementos, ¿sí? Está conformado, nosotros cuando hacemos nuestros estudios vamos a pensar que ese subconjunto en realidad viene a representarme distintos elementos, ¿sí? Y esos elementos en sí pertenecen a un conjunto, dice Hernández Sampieri, a un conjunto definido en sus características al que se le llama población, ¿sí? Entonces, como si fuéramos de adelante para atrás y de atrás para adelante, ¿sí? La muestra me va a venir a representar un conjunto de características, que no es la totalidad, pero un conjunto de características de esa población a la que pertenece, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos a esa gráfica, vamos a ver que mi muestra está dentro de ese universo, mi muestra está dentro de esa población, ahora mi muestra es solo una extracción, ¿sí?, de mi universo y de mi población. Entonces, esto es sumamente importante para pensarlo en términos de las definiciones de la estrategia metodológica que ustedes quieran asumir al momento de realizar el proyecto. Es sumamente importante, por ejemplo, pensar que si tuviéramos que elegir un instrumento, que es algo que lo vamos a ver la semana que viene, pero, por ejemplo, pensar que si bien la encuesta para nosotros nos puede llevar a pensar que es valiosa en sí porque es confiable, es representativa y de algún modo nos permite lograr abarcar un tamaño de muestra mucho más amplio, es sumamente importante que aún así el tamaño de la muestra es significativo en tanto la muestra tiene que ser adecuada, pero también tiene que ser representativa. Y ustedes se van a encontrar en los textos que les compartimos con esta idea de poder comprender la importancia de la representatividad de la muestra, ¿sí? Entonces, la muestra tiene que ser representativa. En tanto, esa representatividad va a venir a hacer referencia a que todos los miembros de un grupo específico de personas que van a venir a aportarnos a la investigación, a la vez tiene que dar cuenta de esa población universo, ¿sí? Tiene que ser representativa. Si nosotros pensáramos, a modo de ejemplo, en un análisis de población, poblacional, ¿sí? Tuviéramos que pensar en cuál es el porcentaje de varones y mujeres, tiene que ser representativo. Yo no puedo decir, bueno, tomo 5 y 5, ¿sí? 5 varones y 5 mujeres. Porque en realidad tenemos que conocer la composición poblacional primero para entender que, por ejemplo, puede llegar a haber más mujeres que hombres y entonces quizás hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Entonces, es representativo no un 5 y 5, es representativo, por ejemplo, un 6 y un 4, ¿sí? Y esto se van a encontrar con el texto de Sampieri porque Sampieri tiene un poquito más de este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces también van a ver que es necesario pensar el tamaño de la muestra ligado a otra cuestión que tiene que ver con que sea adecuada, es decir, que de algún modo el trabajo que nosotros realicemos con esa muestra tienda a disminuir ese margen de error, ¿sí? Parece una tontería pensar que decir 5 y 5 es representativo. Y sin embargo no, lo vieron en el ejemplo. Ahora, si hay un 60% significa que la tendencia es mayor en las mujeres que en los varones, entonces es sumamente necesario poner un 6 y un 4, ¿sí? Y eso va a reducir el margen de error. Ahora, va a haber un alto grado de margen de error si yo dijera 5 y 5, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto la selección del universo población como de la muestra es sumamente necesario para poder pensar esto en términos de mis definiciones metodológicas. Ahora, creo que estamos en tiempo. Ahora, hasta acá. Voy a detener. Preguntas hasta acá. Es sumamente importante poder pensar. Buenas tardes. ¿Se puede hablar? Hola, profe. Sí.
Sí, yo soy del IES Pizarero, acá tengo otro nombre porque por otro trabajo. Bueno, la pregunta es, nosotros somos de una tecnicatura superior en software, somos de la Escuela de Gestión Social número 12 de Quitilipi. Estuvimos escuchando la clase ayer porque en realidad se traspapeló la inscripción, o sea, el correo, bueno, y ayer nos llamaron del instituto, así que nos metimos a ver tu clase la semana pasada, y bueno, y hoy estamos otra vez con vos en vivo. Y la pregunta, nosotros quisiéramos hacer algo, todavía el proyecto lo charlamos ayer medio rápido, con respecto a la inteligencia artificial. Y queríamos preguntar, como ir consultando, ¿no? Porque hay 2 o 3 proyectos de investigación, todavía no nos decidimos, pero uno es algo así, ¿no? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en el ámbito institucional, ¿no? Pero queríamos hacerlo en los establecimientos educativos de la provincia. O sea, es una cosa... sí, por todo lo que vos dijiste ayer y hoy, yo voy entendiendo que, por un lado, uno puede decir, bueno, podemos seleccionar por regiones o por regionales, 10, 12 regionales creo que son, que tenemos en la provincia, tomar un colegio. La pregunta es la siguiente, perdón que sea medio extenso, pero... ¿Tu nombre es? Martín. Martín, ahí anoté. Martín Zapararte. Ahí lo anoto en la... Sí, anoté, no, solamente para saber tu nombre y poder hablar. Ahí está, sí, ahí está, lo anoté porque trabajo en bombero también. No, entonces por ahí preguntar si es posible generar una unidad, o sea, una muestra, a partir de esta población, de este universo, que son, por ejemplo, por supuesto que tendríamos que tomar o nivel medio o nivel terciario, obviamente, ¿no? Un nivel tenemos que tomar, si no sería imposible, pero ponerle que tomemos un nivel secundario, y después tomar por regionales un colegio. Ahí más o menos estaría representada la provincia. La pregunta sería eso, ¿no? ¿Sería pertinente decir que hicimos un estudio provincial? Sí, sería pertinente, y es de lo que ahora vamos a hablar respecto de los criterios para seleccionar una muestra o los tipos de muestras. Digamos, o sea, pensarlo en términos también, esto Martín, es sumamente importante, es re interesante pensarlo en términos de la provincia, y quizás hoy con los entornos de comunicación, Meet, Zoom y demás, sea posible este tipo de trabajos con colegas de distintas localizaciones dentro de una provincia. Sí, o pensábamos las encuestas Google que vos ayer las valorabas, por ahí decir, bueno, con la ayuda de las regionales, mandarle una encuesta a Google, entonces ni siquiera nos tenemos que mover de acá, porque otro de los proyectos también es pensar la salida laboral. Nos preocupa mucho la salida laboral de los pibes, porque están acá en Quitilipi y están haciendo desarrollo de software, y nosotros tenemos Globant y tenemos Ecom, y alguna cosita más en la provincia. No tenemos mucho para salida laboral en orden a trabajar en un trabajo grosso, digamos, ¿no? Después serían todos emprendimientos que no es tan fácil, ¿no? Claro. Lograrlos. Entonces, esa es otra. Entonces decíamos, todo lo que nos proponemos tiene una escala provincial, digamos, ¿no? No sé si me explico. Entonces, yo cuando me decían los profes, yo hice un par de investigaciones antes, y cuando me hablaban de nivel provincial, yo me rascaba la cabeza, pero digo, en la que nos estamos metiendo, porque una cosa es hacer algo intrainstitucional con los pibes, y bueno, pero los profes tienen ganas de hacer algo así más, que realmente sirva a lo que nos está pasando, porque dentro de un año se reciben los chicos, y bueno, estamos viendo dónde los podemos como ir colocando laboralmente. Queremos que esta investigación tenga un impacto real. No sé si se entiende. Claro. Martín, te hago una consulta. ¿Sí es posible pensarlo en términos provinciales respecto de esto que vos lo planteabas? Bueno, el nivel incluso tiene que ver con la decisión de la estrategia metodológica, digamos, ¿no? Porque, a ver, ya es posible pensar en un formulario y pensar que ese formulario sea distribuido hacia las regionales, y de las regionales sean las que redireccionen las instituciones y las instituciones completen. Ahora, quizás en términos de estrategia,
esta selección sea importante, porque no sé, pienso en la dimensión que podés llegar a tener, por ejemplo, en el caso, si fuera superior, en los estudios no recuerdo exacto el número, pero eran más de 110 instituciones de educación superior, tanto de formación docente como técnica, en la provincia de Chaco el año pasado. Y eso lo van a saber decir Meli Flores y compañía. Entonces, por ahí estarías trabajando con una población bastante amplia, digamos, 110 institutos, pongámosle en redondeo 110 institutos. En términos de concreción es posible. Ahora, hay que ver también en términos del feedback que se establezca respecto de las instituciones. Por ahí pensarlo en términos dentro de tu cronograma, una primera recolección, una segunda en términos de poder alcanzar a aquellos que no han generado la respuesta. Es sumamente importante esto, por ejemplo, y eso va a ir vinculado estrechamente con tu cronograma. ¿Sí? Claro, porque después está el ida y vuelta, ¿no? O sea, el volver al campo, porque uno dice, bueno, el volver al campo, la repregunta. Bueno, es como decís vos, según que elijamos, ¿no? Porque si solamente elegimos una encuesta, también se acota demasiado, bueno, pero por ahí si hacemos entrevistas. Pero fíjate que con la encuesta podés llegar al total, digamos, ¿no? No es necesario ese recorte. Ahora, si vos querés ya sumar, por ejemplo, unas entrevistas, y sí, seguramente quizás tengas que poder hacer un recorte y que tu muestra sea representativa, digamos. ¿Sí? Claro, igual es válido, o sea, aunque las entrevistas no sean de la misma dimensión que las encuestas, siguen siendo representativas también. Sigan siendo representativas, y acá es sumamente importante, después lo vamos a ver en la segunda parte, el criterio de selección es lo que viene a regir la representatividad, digamos. Por ejemplo, esto, si elegís uno cada 5, por ejemplo, tenés 10, 11 regionales, y dentro de esas 10, 11 regionales tenés 20 instituciones, estoy diciendo en números grandes, ¿no? De esas 20 instituciones vos decís, una de cada 5 instituciones dentro de esas, entonces tomo 4, ya no tomo más 20, tomo 4, son representativas. 2 para formación superior, o 3 para formación superior docente, y 1 para técnica. Porque también tiene que ver con esta representatividad, digamos, de cuántas hay en cada zona. Seguramente hay más de formación docente que de formación técnica. Sí, y después también las zonas más citadinas de Resistencia, y capaz la zona de Castelli casi en el Impenetrable. Más densidad de instituciones en algunas. Pero, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en términos de esto, de los criterios, 1 cada 5, y entonces viene a representar. Está bien, siempre esos criterios tienen que estar planteados, simplemente. Es posible. Martín, es posible, y es sumamente interesante porque incluso lo podés pensar en términos de esto, que es la intención de ustedes, ¿no? Justamente, ver dónde se puede insertar realmente el futuro graduado. Entonces, en términos de generar una política a futuro, en términos del territorio chaqueño, es sumamente importante, digamos. Y además también, por ahí quizás no sea lo más relevante pensarlo en términos de las instituciones de educación superior, y quizás lo más relevante sean las instituciones de educación media. Entonces, en educación media, obviamente, la densidad es mucho mayor, ¿sí? Es como un elefante, pero quizás el área de inserción laboral de tus futuros graduados sea en mayor medida en escuelas secundarias. Claro, porque la otra idea, cuando hablábamos de la inserción laboral, hablábamos más bien de hacer la investigación en el campo socioproductivo, o sea, no investigaciones. Perfecto. Entonces ahí ya se reduce mucho el campo, porque yo digo, está casi en Resistencia y en Saespeña quizás la posibilidad laboral, y tendríamos que ir a encuestar, creo yo, empresas privadas. Todavía no lo tenemos pensado, disculpe que por ahí le voy... No, pero eso sería buenísimo, Martín, ¿eh? Incluso yo creo que, bueno, está Mara conectada, yo creo que la disposición que hoy presentan organismos como ENCON, como Globan, que Globan es más del sector privado, tiene como una mayor apertura. Es sumamente importante poder pensarlo, y también para pensar después, por ejemplo, en términos no de política de Estado, sino más bien de revisión institucional para revisiones futuras del plan de estudio, etcétera,
ver qué esperan las empresas, qué esperan organismos del Estado de parte de, en términos de para poder repensar el perfil, ¿no? Las incumbencias del perfil. O sea, cambia totalmente la visión, la decisión que tomen. Sí, tal cual. Pero dentro de la interinstitucionalidad está la posibilidad de que salgamos de la cuestión educativa y nos metamos en el mundo de lo privado, ¿estamos? ¿Sí? Y sería perfecto. Ah, Sí, bueno, perfecto. Y es sumamente interesante. Incluso ahí vos podés decir, bueno, hacemos quizás no formularios, o quizás eleven un formulario, quizás haya algún organismo del Estado que regule todas estas empresas, tanto del orden de lo público como de lo privado, a nivel de organismos, y a la vez ahí sí hacer una recuperación y después sí hacer unas entrevistas a estas organizaciones, ¿no? Y Claro, pueden ser buenísimo. entrevistas por Meet, por Zoom, Sí, quieren, claro. que sean entrevistas grabadas, digamos. Claro, perfecto. Mara. Gracias, Martín. No. Gracias, Martín. Una cosita quería decir ahí, Guada, escuchándolo a Martín en Mara. la conversación que estaban construyendo. Recuerden ahí algunas líneas prioritarias que están en las dos circulares, que están en las dos disposiciones de, bueno, temáticas importantes que atraviesan los niveles o que atraviesan el sistema formador, en la que se involucra una sola institución o varias, digo, para centrar el problema de investigación y desde ahí ver la posibilidad de involucrar y cuánto es el universo que se puede tomar como representativo. En relación a la conversación que estaban tomando, ¿no? Porque somos 109 instituciones de nivel superior hoy en la provincia. Habría que ver ahí quiénes son los que desarrollan las tecnicaturas en software, si es eso lo que están buscando. En realidad depende de cómo están construyendo el objeto para saber, en este caso, qué instituciones van a tomar, ¿no? como muestra. Me parece ahí interesante esa construcción. Nosotros tenemos los datos de la provincia y de las carreras por si ustedes necesitan. Es un documento que puede servir de base para este tipo de decisiones que Guadalupe venía diciendo, ¿no? ¿Cuántos institutos son? ¿Cuántos son por regiones? ¿Quién ofrecen determinadas carreras? ¿Qué cuestiones son las que se ponen sobre la mesa a la hora de investigar ese tipo de propuestas formativas? Así que está a disposición ese relevamiento si lo necesitan. Claro, sería un insumo interesante. Sí, lo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo está medio verde, está solamente planteado por uno de los profes que viene investigando lo de la inteligencia artificial y lo tiró hoy a la mañana, pues ya ayer armé el grupito de WhatsApp, el clásico grupito de WhatsApp, y por eso, y lo de los socioproductivos ya lo venimos elaborando en el PEC, venimos trabajando más el tema de esto de cómo insertar a los chicos, ya estamos en una relación con ECOM, un poco, ahora viajamos dentro de 2 meses otra vez, porque ellos también tienen una necesidad de insertar a los, o sea, se le va la gente al Globan, al mundo privado, una vez que los capacitan. Entonces están queriendo ver cómo tener personas de la provincia que por ahí andan rondando y no se van a su pueblo, por ejemplo de Quitilipi, porque tienen su casa, su familia. Entonces, bueno, pensar un poco, ese proyecto está como más claro, porque lo venimos laburando hace 2 años desde que abrimos la carrera. A ver cómo poder hacer que los chicos se reciban ahora a fin de año, realmente hayan estudiado algo que valga la pena, que sea no un papel para guardarlo, sino que tengan la posibilidad de un emprendimiento. En un laburo grosso como puede ser Ecom, o bueno, Globan, o sea. Perdón, no hablo más. No, y gracias, Martín, porque de verdad la segunda son como 2 caminos sumamente, una bifurcación importante, ¿no? Ahora, creo que este segundo, en términos de tiempos también, en términos de maduración de las ideas, si ustedes ya vienen trabajándolo hace 2 años, y yo veía la cara de Mayra saltando, si ya vienen haciendo ese tipo de trabajos y tienen ideas un poco más trabajadas en términos de la elaboración de este proyecto, quizás, y además también las líneas estratégicas que decía Mara respecto de cada una de las bases y
condiciones en las dos convocatorias es sumamente importante, entonces como que tenés dos grandes aristas y a la vez corren a favor de que ya tienen una espalda, digamos, en términos del trabajo que ya vienen realizando, que quizás con ENCOM sea más factible, viable poder hacer este tipo de trabajos de recolección de información respecto de pensarse después ustedes como institución y la oferta académica que generan para los estudiantes, ¿no? Claro. Oferta académica y posibilidad laboral futura, una vez que se gradúen. Pero sí. De todos modos, Martín, esto, nosotros queda abierto un foro de dudas y consultas si tenés acceso al aula de la plataforma LE. Sí, Está ya, abierto. sí. Del primer encuentro Perfecto. no vi ninguna pregunta-respuesta, entré como para No, responder. yo lo vi ayer, pero, yo vi ayer la clase sí. y justo estoy haciendo la licenciatura en educación y me vino al pelo porque justo estábamos en metodología cualitativa y tu clase fue un repaso. Perfecto. Por ahí es sumamente Bueno, importante que si quieren hacernos las sí. preguntas, hacen, yo paso por el aula y dando Sí, algunas sí. respuestas o conversaciones ahí. Es una invitación para todos, digamos, no solo para Martín. Perfecto. Si tienen algunas dudas, las pueden ir plasmando. Ese es nuestro espacio de comunicación. No sé si hay alguna otra duda. Hay una pregunta de Lili Acevedo, dice, población y universo, ¿hacen referencia a lo mismo? Ay, perdón que se me... En realidad nosotros estábamos, sí, yo había visto la mano de la profe levantada cuando hablaba el profe Martín, bien. que creo que son de la misma localidad. Entonces, sí, a ver, nosotros cuando estamos analizando pensamos primero el universo para pensar la población específica y después empezar a delimitar nuestra muestra. Nosotros lo pensamos vinculado en términos de pensar ligado el universo y la población, en términos de que cuando nosotros no hacemos sobre el universo total, ¿sí? No estamos, por ejemplo, en el caso de estudiantes, nosotros no estamos trabajando la totalidad de los estudiantes, o no estamos trabajando la totalidad de las instituciones de educación superior, sino que nosotros estamos trabajando con una población específica, reducida, en un tiempo y en un espacio puntual, ¿no? Con unas características vinculadas estrechamente con nuestro tema de interés. Lo veíamos en el caso del profe Martín, sin lugar a dudas, cómo aparece quizás un mismo sujeto con dos grandes intereses, pero lo que varía ahí justamente es la población en función del tema, del objeto. Ahí la veo a la profe, Liliana Acevedo. Ahí la veo. Está de color celeste. No sé si pude responder. Tiene el micrófono apagado, creo que, profe. Ok. No sé si tengo otra pregunta más. Gracias, profe. No sé si tengo otra pregunta más. Creo que no. No hay ninguna por ahora, Guada. Seguimos entonces. Chat. Bien. Vamos a quizás la parte un poco más densa. Densa en términos no solo de la presentación, sino sobre todo porque la selección que nosotros hagamos de la muestra es sumamente importante. Lo veníamos viendo justamente cuando nosotros pensamos en las muestras. Hernández Sampieri nos va a venir a introducir la categoría de que las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas, ¿sí? Generalmente las estadísticas aparecen en el lenguaje de las estadísticas como un problema en el campo de la investigación. Para poder pensar en la selección de la muestra es sumamente importante esta delimitación que se establece, ¿no? Respecto de si es probabilística o no probabilística. Entonces, para una muestra probabilística, nuestro requisito más necesario, el más importante de todos, es justamente que exista un muestreo probabilístico y que venga a representar a la población total en términos de esa selección que yo establecí. Y a la vez, en términos de esa selección, yo tengo que garantizar que todos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados, ¿sí? Y acá es sumamente importante. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de censo, aparece esta idea, por ejemplo, de lo probabilístico, ¿sí? En términos, todos pasamos hace un año nada más por un censo.
nacional, ¿sí? Y en ese censo se introdujo justamente este muestreo probabilístico, que intentó alcanzar la totalidad de la población, ¿sí? De algún modo, este muestreo probabilístico lo que nos va a venir a ofrecer es alcanzar una población representativa y abarcar toda esa población en términos representativos, ¿sí? Es decir, es la que nos viene a garantizar de algún modo una forma de comprender nuestro objeto de estudio. Estoy tratando de bajar eso. Bien, entonces, ahora nosotros tenemos que hacernos la pregunta seguramente de cuándo es que nosotros podemos llegar a utilizar un muestreo probabilístico. Y esto tiene que ver, obviamente, con nuestras decisiones metodológicas que querramos realizar. Ejemplo, si todos nos pautamos como equipo, así como el profe Martín estaba comentando, con el equipo están haciendo unas discusiones, generó un grupo WhatsApp y están discutiendo ahí cuál es el tema que quieren investigar, y ahí aparece como dos posiciones sumamente distintas, pero tienen que ver con el objeto de estudio. Ahora, puede ser que a la vez en el equipo que ustedes tengan, existen otras discusiones y quizás estén ligadas a la estrategia metodológica. Y estas discusiones tienen que ver, o quizás nunca nos hicimos estas preguntas, respecto de, ¿tenemos que reducir el sesgo de nuestro muestreo? ¿Sí? Muchas veces aparece esta idea de sesgo cuando nosotros estamos muy condicionados, y por eso volvemos a esa pregunta inicial de nuestro primer encuentro, ¿cuáles son esas imágenes, esas representaciones que yo mismo tengo para mi objeto, ¿no? Y entonces genera una tendencia involuntaria, seguramente, o inconsciente, respecto de qué es lo que yo quiero investigar. Entonces, muchas veces, un sesgo en el muestreo puede estar reflejado por la intencionalidad que el investigador o el equipo de investigación establezca sobre la muestra, ¿sí? Entonces, quizás, no sé, dice el profe Martín, pensando, perdón, profe, pero ya que trajo ese ejemplo y estamos todos presentes, pudo haber dicho, bueno, sí, me interesaría saber. Y quizás solo se centre en la institución de la cual forma parte, porque realmente hay una intención genuina de saber dónde se van a insertar después, futuramente, los estudiantes que residen en Quitilipi y alrededores, ¿no? Entonces, puede ser que cuando el profe Martín y su equipo establecen, en los resultados después y en el análisis que establezcan, generen una generalidad respecto de los datos que recogieron. ¿Por qué? Porque los datos van a venir asumidos a partir de ¿qué? De una localización específica, la localidad de Quitilipi y alrededores, ¿sí? Y los estudiantes que van a tal institución. Ahora, puede ser que si yo me centro en que solamente estoy analizando a esa institución, no existiría un sesgo. Ahora sí existiría un sesgo si yo en mi problema y en mi objeto de estudio yo dije que son las instituciones de la zona tal, ¿sí? De la regional tal. Sin embargo, solo se está trabajando con la institución de la localidad tal, ¿sí? ¿Y las otras? Entonces, muchas veces, en términos de las investigaciones, incluso cuando se trabaja investigaciones, sobre todo, por ejemplo, las investigaciones de género, esto no significa que todas las investigaciones de género lo tengan, pero sí, por ejemplo, investigaciones de género en donde la gran mayoría de las variables en análisis muchas veces están pensadas desde un lugar nada más, ¿no? Entonces, es sumamente importante pensar que es muy común, ¿sí?, el sesgo, pero de algún modo tenemos que buscar con ese muestreo probabilístico que ese sesgo se reduzca. Otro de los grandes problemas que muchas veces se puede llegar a tener es, por ejemplo, respecto del sesgo en el muestreo ligado a tengo acceso a, están disponibles a, son mis amigos, son mis vecinos, son personas que me van a responder. Y entonces vamos y les tomamos la muestra en función de la disponibilidad que tiene el investigador. Pero sin embargo, quizás esas personas que yo tomé como parte de mi muestra tienen un mismo posicionamiento, un posicionamiento parecido respecto de lo que yo le quiero consultar, ¿sí? Entonces, esa muestra está sesgada inicialmente por la selección, ¿sí?, la estrategia de selección de esa muestra, y quizás también por la representatividad, ¿sí? Entonces,
Para poder, volvamos al punto, para poder elegir una muestra es necesario que la muestra sea representativa, es decir, que pueda dar cuenta de la totalidad de la población. Entonces, nosotros vamos a ver también que usamos muestreo probabilístico cuando la población es muy diversa, ¿sí? Cuando el tamaño de esa población es grande, ¿sí? Si yo tengo una población que excede las posibilidades reales, viables, de que yo realice una investigación, es necesario poder pensar que necesito hacer un muestreo probabilístico, ¿sí? Entonces, de ese modo, el investigador o el equipo de investigación va a lograr dar una idea respecto de esa población, ¿sí? No de algún aspecto, una fracción de esa población total. Y por otra parte, también para crear una muestra que sea más precisa, ¿sí? El muestreo probabilístico, de algún modo, si tuviéramos que pensar, Mara decía 109 instituciones, y uno se pone a pensar y dice, ¿cómo podríamos llegar a hacer una investigación con 109 instituciones en la provincia del Chaco? Sería súper interesante. Ahora, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, de algún modo, pensar en una muestra nos va a llevar a pensar justamente en esta intención de que la muestra tiene que ser más precisa. Entonces, el muestreo probabilístico lo que va a venir a ayudarnos es a la precisión, ¿sí? Utilizar este método nos permite, de algún modo, tomar un tamaño de una muestra que sea un poco más precisa y que nos ayude, de algún modo, a obtener datos que sean definidos, ¿sí? Que estén mejor definidos en términos de resultados alcanzados por la investigación para después poder hacer un análisis. No es que todo el tiempo nos vamos a pasar haciendo, en términos de nuestro trabajo de investigación, la recolección de datos, ¿sí? Y no es que nosotros vamos a ir tratando de abarcar o de ampliar nuestra muestra, sino que nuestra muestra es aquello que nosotros vamos a tomar porque es necesario de comprender en términos de especificidad. Ahora, acá aparece algo que es sumamente genial, que ustedes lo van a encontrar en Monte Sampieri, que son los tipos de muestreo, ¿sí? Entonces, en estos tipos de muestreo probabilísticos nosotros vamos a ver que el que más conocemos y el que más usamos tiene que ver con el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Hernández Sampieri nos presenta distintos tipos de muestreo. El que más uso tiene en el ámbito de la educación y la educación, la investigación en educación inicialmente, tiene que ver con el muestreo aleatorio simple. Este método está basado justamente en lo aleatorio, en su carácter aleatorio, ¿sí? Para la selección de una muestra. Entonces, en este es que nosotros vamos a ver un proceso automatizado respecto del número total. En este muestreo aleatorio es el que yo le decía recién al profe Martín, si yo tuviera 20, ¿sí? Instituciones, y pongámosle, yo tengo 11 regionales en la provincia de Chaco, ¿sí? En algunas tengo más, en algunas tengo menos instituciones, ¿no? El profe Martín nos decía, bueno, en la regional de la ciudad de Resistencia seguramente la cantidad de instituciones sea mayor a otras. Entonces, en un muestreo aleatorio yo puedo decir cada 5 instituciones, ¿sí? La regional 4 puede llegar a tener 30 instituciones. Cada 5 tomo una, ¿sí? Hago un listado y ese listado a la quinta tomo para la muestra. Sigo listado, a la quinta tomo para la muestra. Sigo listado, a la quinta tomo para la muestra, ¿sí? Es aleatorio justamente por su carácter de selección, ¿sí? No tiene que ver con como los juegos de niños cuando decíamos de Teen Marine, de Doping Web, ¿sí? Sino que en realidad tiene que ver con una selección. Del 1 al 5 forma parte de la muestra. Se lo van a encontrar a modo de ejemplo, es uno de los ejemplos más básicos de Hernández Sampieri, pero bastante significativo para la hora de la selección, digamos, no encierra mucho más que contar del 1 al 5 y seleccionar uno. Ahora, después nosotros vamos a ver también que otro de los tipos de muestreos que presenta es el muestreo que es estratificado, ¿sí? Este método tiende a dividir una población que es grande en dos grupos que son más pequeños, ¿sí? Entonces estratifica la población, divide en esos dos grupos. Esto implica que generalmente estos dos grupos que son más pequeños no se superpongan, ¿sí? Sino que representen a la población en su conjunto. Nosotros
generalmente no trabajamos tanto con muestreo estratificado porque tratamos de algún modo de buscar la representatividad, ¿sí? Ese muestreo estratificado implica que yo tengo que trabajar con los dos grupos pequeños de esa población total en un mismo nivel de intensidad, ¿sí? Entonces, quizás para otro tipo de investigación, con mayor tiempo, sobre todo con mayor tiempo, para la ejecución, sí se pueda pensar en este tipo de muestreo estratificado, de tomar una población, dividirla en dos grupos pequeños y pensar en el proceso de análisis, de trabajo de campo y de análisis, en las mismas etapas para los dos grupos. Esto es sumamente importante para el muestreo estratificado. No es que con uno hago una cosa y con el otro hago otra cosa, sino que trato de sostener, ¿sí?, en cada uno de esos pequeños grupos el mismo trabajo de campo. Ahora, nosotros vamos a ver también que en cuestiones que son un poco más amplias, sobre todo por la dispersión geográfica que puedan llegar a establecerse, existe lo que se llama el muestreo por conglomerados, ¿sí? El muestreo por conglomerados muchas veces ustedes se lo van a encontrar en todo lo que tiene que ver con investigaciones que asumen el análisis poblacional, por ejemplo, ¿sí? Obviamente, este método va a venir a trabajar también de manera aleatoria sobre los participantes, pero va a venir a trabajar en función no solo aleatoria, sino en términos de la ubicación geográfica, ¿sí? Acá suma otro elemento. Hasta acá veníamos solamente con cantidad, ¿sí? En este muestreo por conglomerados, además de la cantidad, se suma la distribución geográfica, es decir, la dispersión, y en esa dispersión poder generar la investigación. También se van a encontrar con lo que implica el muestreo sistemático, ¿sí? Para todos los que se están sumando, estamos trabajando con Hernández Sampieri. Entonces, en este muestreo sistemático, para nosotros es sumamente importante pensar que este se enfoca de algún modo en elegir a cada enésima persona que forma parte de la muestra. Así como en el aleatorio nosotros decíamos 1 cada 5, ¿sí? En el sistemático también tiene que ver con la selección 1 cada 10, ¿sí? Pero de algún modo nosotros vamos a estar buscando que esta misma técnica va a estar ligada a la probabilidad que se establezca para un individuo en representación de un grupo, ¿sí? Ese individuo forma parte de un grupo. Y a la vez, ese tipo de muestreo lo que nos va a venir a generar es la posibilidad de que el estudio de cada uno de los sujetos que conforman un grupo me permita a mí comprender esa población, ¿sí? Es decir, un individuo dentro de un grupo y grupos dentro de una población, ¿sí? Muchas veces los que más usamos, el de mayor uso es el de aleatorio y el de segundo uso es el muestreo sistemático, ¿sí? Ahora, nosotros también vamos a ver que existe algo que se llama muestreo no probabilístico. Ahí es no. Entonces este muestreo no probabilístico no se rige por ninguna regla matemática, ¿sí? La muestra es voluntaria. Muchas veces los que hacemos investigación tenemos la intención de trabajar con la población X y vamos y hacemos la invitación de participar de entrevistas, etcétera, etcétera, y muchas veces no tenemos la adhesión total de las personas que queremos entrevistar. Entonces, este tipo de muestreo se basa justamente en la lógica de el sujeto voluntario, ¿sí? De pensar que aquel que nos va a venir a brindar información, lo va a venir a brindar información de manera voluntaria. Entonces eso también ya me lleva a repensar mi estrategia, ¿sí? Piensen en esto, si el profe Martín se tenía que poner a hacer el listado 1 cada 5 o 1 cada 10, o por ejemplo por conglomerados en función de la distribución geográfica para la provincia de Chaco, y quizás ahí si lo tuviera que hacer, sería importante recuperar quizás los trabajos que ya estuvieron haciendo en la dirección el año pasado, puntualmente por la geolocalización de las instituciones. Y quizás muchas veces dice, bueno, sí, nos embarcamos como equipo, nos embarcamos en el muestreo probabilístico. Y 1 cada 5, 1 cada 10.
Pero sin embargo, muchas veces cuando nos vamos a hacer la recogida y el trabajo de campo, nos encontramos con esta limitación, ¿no? De que no podemos recolectar los datos y que no tenemos ese feedback de parte del otro lado, ¿no? Entonces, quizás no es que solo no te contamos con el acompañamiento de las personas que queremos entrevistar o encuestar, sino que a la vez nosotros hubiéramos o podríamos haber puesto que nuestra muestra no iba a ser probabilística y que iba a estar ligada a la disposición de los informantes claves de nuestra investigación. Y eso se formula, digamos, esa formulación, así como la estoy haciendo en términos generales, ¿no? Sin mucho artefacto teórico, se formula y es una justificación válida para todo lo que tiene que ver con un proyecto de investigación, ¿sí? Si ustedes buscan artículos que vienen a sostener investigaciones científicas, van a encontrarse que muchas veces hay investigaciones, sí, con muestreo probabilístico, pero también hay investigaciones en donde la fundamentación de este muestreo está ligada exclusivamente a la disposición de los sujetos por convertirse en informantes claves, ¿sí? Entonces eso ya viene como a configurar también las estrategias metodológicas que asume el equipo, ¿sí? No van a estar contabilizando, no van a estar tratando de llegar necesariamente a recolectar el total de, ¿sí? Sino que solo se van a basar en función de esa muestra voluntaria. Entonces acá es sumamente importante pensar que no es que seleccionamos la muestra en términos matemáticos, sino que sumamos la muestra en términos de colaboración, en términos de accesibilidad por parte del investigador o del equipo de investigación en función de esos informantes claves, ¿sí? Nuestra muestra va a venir a estar reflejada en nuestros informantes claves, entonces podemos tomar la decisión de hacer una muestra probabilística y podemos tomar la decisión de hacer una muestra no probabilística, ¿sí? Y en ninguno de los casos existe dificultad o existe un cuestionamiento específico. Solo es importante ver cómo se justifica esto, ¿sí? Entonces, si nosotros pensáramos en dos grandes pasos, nuestro primer paso tiene que ser justamente seleccionar a aquellos que nosotros queremos encuestar o que queremos entrevistar en función de una población representativa, ¿sí? Que puede llegar a ser, por ejemplo, de manera aleatoria. Esto es solo un ejemplo, ¿sí? Entonces, volviendo incluso al ejemplo del profe Martín, que yo ya le anticipaba, puedo decir, bueno, selecciono 5 miembros de cada lista en términos de correo, por ahí muchas veces podemos llegar a acceder, incluso Mara les había comentado que tienen una base de datos y la puede poner a disposición desde la dirección. Entonces puedo tomar y hacer cada 5, ¿sí? Y entonces yo de algún modo, ese es mi primer paso, yo selecciono y también es importante decidir el tamaño de la muestra. Piensen que por ahí quizás acá estamos trabajando y pensando en, bueno, son tantas instituciones, ¿sí? Si yo tuviera que pensar en docentes, ¿hay un docente por institución o hay más de 100 docentes por institución o cerca de 100 docentes por institución? ¿Sí? Eso es sumamente importante porque eso me va a venir a mostrar el tamaño de la muestra. Guadalupe, Sí, Martín. no sé si se puede interrumpir por eso, perdón. Sí, igual después hacemos un tiempo. Bueno, entonces, después le pregunto. Dale, gracias, Martín. Perdón. Sí, disculpe. No pasa nada. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿sí? En esto de pensar en términos de las decisiones que ustedes asuman metodológicas, entiendo que van a estar ligadas a la razón, ¿no? Y sobre todo al tiempo y a la viabilidad. Tiempo y viabilidad son dos cuestiones como eje, marco para cualquier diseño de investigación, ¿no? Sea una tesis, sea un proyecto de investigación, para estas convocatorias, es sumamente importante. Entonces, va a ser cuanto más precisa que nosotros querramos en términos de nuestra investigación. Si yo quiero que mi investigación sea precisa, ¿sí? El tamaño de la muestra tiene que ser más grande. Esto es sumamente importante. Si yo digo, bueno, por institución existen
o yo tengo 109 instituciones y por institución existen 100 docentes por cada una, multipliquen y sobredimensionamos el número, ¿sí? Entonces quizás yo tenga que ir achicando mi muestra, pero tenga que poder contemplar las variabilidades que se establecen en función de esa selección de esa muestra para la población que yo quiero estudiar. Entonces acá aparece esa idea, que lo decíamos al comienzo, respecto de qué es una muestra representativa, ¿sí? Esto es sumamente importante porque es importante pensar a la investigación, pero pensarla en términos de representatividad, digamos, de que no es solamente, no está ligado solamente a las intenciones genuinas que tiene un equipo, sino que también está ligado a conocer un fenómeno en estudio en función de la representatividad en el territorio o en la localización, geolocalización que quiera realizar. Entonces, una muestra es representativa en sí, en términos de que puede llegar a estar integrada por personas con intereses similares a nuestros objetos de estudio y que puede no tener que ver con este caso y también puede no tener que ver con el tamaño. Nosotros vamos a podernos a pensar de que esta muestra representativa en sí nos tiene que dar la idea, la dimensión, la impresión de que responde a una población total, ¿sí? Así como ese ejemplo, ejercicio, y espero que puedan aplicarlo, obviamente no poblacionalmente, si son 6 mujeres, dentro de 10 personas son 6 mujeres y 4 varones, o en realidad si el 60% es de mujeres y el 40% es de varones, representativamente en la población, yo tengo que hacer mi incidencia respecto de la proporción exacta en esa división de mi población, ¿no? Entonces eso, el 60 me va a venir a demostrar un 6 y el 40 me va a venir a demostrar un 4. De mi total de población, que es un 10, yo tengo que entrevistar a 6 mujeres y a 4 varones, ¿sí? Eso es sumamente importante. Si lo pensamos, es un ejercicio que parece de la escuela primaria, pero es un ejercicio que sirve, puntualmente a mí me sirvió muchísimo cuando pensaba en las trayectorias, porque justamente, trayectorias de estudiantes universitarios, de poder comprender que el fenómeno es mucho más amplio de lo que yo quiero investigar en términos de esa muestra que tomé, ¿sí? Y seguramente por detrás de la muestra existen otros escenarios que no fueron comprendidos, ¿sí?, por la investigación y que seguramente pueden llegar a ser comprendidos en investigaciones futuras. Entonces eso es sumamente importante pensarlo también para, estratégicamente, para la elaboración de sus proyectos, de pensar que la muestra puede tener un recorte, ¿sí? Y quizás en una etapa 2 el año que viene pueden pensar en abordar la otra parte de la muestra que no ha sido contemplada en este momento, ¿sí? Entonces eso es sumamente importante, pensarlo en términos de que esa muestra tiene que ser representativa, ¿sí? Ahora sí, profe Martín. No, era un poco eso, hasta qué punto era rigurosa una investigación cuando vos hablabas de decidir el tamaño de la muestra, justamente un poco lo respondiste, o sea, cómo damos cuenta de que el trabajo de campo que hicimos es algo que puede ser medible, o puede ser sustentable, puede ser algo que evidencia un buen trabajo por la cantidad, digamos, ¿no? ¿Qué cantidad, qué proporción? Pero un poco lo dijiste, digamos, ¿no? Tiene que dar esa sensación de que está representada toda la población. Está bueno. Exactamente, tiene que hacer ese ejercicio. Por ahí ese ejercicio, digo, de 60-40, uno no dimensiona, ¿no? Pero cuando es necesario poder conocer la población total que nosotros queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, en una de definiciones, escribir, hacer unos cálculos proporcionales, justamente, va a venir a dar cuenta de la densidad, por ejemplo. Seguramente, como vos le dijiste, en la localidad de Resistencia existen más instituciones, ¿sí? Entonces, en la localidad de Resistencia pueden llegar a existir, inventando, 30 instituciones. Sin embargo, en la localidad en la cual vos residís, Quitilipi, y zonas aledañas, pueden existir 10 instituciones.
Entonces, en términos de proporción, quizás 1 y 3 sean válidas. Claro. En términos de la selección de esa muestra, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Proporcionalmente, digamos. Claro, sí, sí, hay una proporción válida. Sí, sí. Eso es sumamente importante. Muchas veces ¿Y tiene es que algo quedar que no registro, nos... profes? ¿Cómo? Supongo en el trabajo tiene que estar registrado, ¿no? Por ejemplo, de 10 instituciones de resistencia se tomaron 3, Exacto. Sí, o sea, sí. porque eso da cuenta de quien lo lee, supuestamente sabe de esta proporcionalidad, digamos. Tenemos que especificarlo. Exactamente. Claro. Sí, fíjate que en términos de la convocatoria, ahí la veo a Meli, en términos de la convocatoria, ustedes van a encontrarse con un ítem dentro del punto, ahí les digo, 11.2, van a encontrarse con un ítem puntualmente dentro del apartado cuerpo del documento que se llama posición epistemo-metodológica, ¿sí? En donde ustedes van a encontrar esto que estuvimos viendo en el encuentro anterior, pero van a ver que dice y se enuncia puntualmente el universo o población de estudio. En caso de establecer una muestra, definirán los criterios de selección de la misma, como así también las unidades de análisis. Esto es sumamente importante, porque quizás algo que no lo pensábamos, que no está en esta presentación, es justamente la unidad de análisis. ¿Qué es lo que queremos analizar? Y acá esta unidad de análisis va a estar vinculada estrechamente al objeto otra vez, y a esas preguntas que ustedes se hayan realizado y a esos objetivos que ustedes se hayan planteado, ¿no? Entonces, fíjense que en la convocatoria misma, ustedes lo que les plantea es, en caso de establecer, definirán los criterios de la selección de la misma. Esta pregunta que recién la hizo el profe Martín y que en realidad él mismo se la respondió, es sumamente importante porque es uno de los ítems que corresponden a la convocatoria, ¿no? El fundamento. No sé si se acuerdan del padre de la semana pasada, es sumamente importante no solamente decir cuál es mi enfoque, sino también la justificación. En este caso es cuál es mi universo, población, cuál es mi muestra y también mi justificación, ¿sí? Y entonces pueden decir mi muestreo es aleatorio y hacen toda la composición descriptiva de cómo fueron acortando para llegar a tal, y pueden decir nuestro muestreo va a ser no probabilístico, basado o ligado en la intención voluntaria de los informantes claves por responder a nuestros interrogantes de la investigación. Sí, parece una frase hecha, pero muchas veces en las investigaciones esas son las frases hechas que justifican. Y obviamente va con cita, se justifica con cita y queda perfecto. No sé si hay otra pregunta. En el chat no veo preguntas. Creo que no tenemos más preguntas, ¿puede ser? Están como... No, Guada, en el chat no tenemos preguntas. No sé si algunos profes quieren levantar la mano o abrir el micrófono para hacerte algunas preguntas o en relación quizás a qué están pensando en relación a su objeto de estudio, en relación a las temáticas. Sí, gracias, Meli. Sí, quizás si por ahí circulan las preguntas, dudas, entiendo que estamos a 4 de 5 y estamos medios próximos a la presentación de estos proyectos y es sumamente importante por ahí pensar la dirección, bajo la dirección de Mara, pensó en estos espacios de acompañamiento justamente a propósito de acompañarlos en la elaboración y en estas definiciones que son más de tipo metodológicas para la formulación de sus proyectos. Como decíamos en el primer encuentro, nosotros no vamos a interferir en las definiciones de limitación de objetos, ¿sí? Solo queremos acompañar. ¡Oh, Humberto! ¿O no? Veo tu mano. Sí, que no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo Lindo estás? saludarte. Años Pero de muy no bien, vernos. adiós, gracias. Años de no vernos y qué lindo escucharte, Guada.
La verdad Gracias. que yo por ahí digo, uno escucha y vuelve como a pensar muchas cosas en esto de lo que andamos también tratando de diseñar a nivel institucional. Y nada, es un lujo escucharte en el sentido de lo clara que sos y cómo también cada exposición, cada desarrollo que has hecho, fue como para repensar cómo lo estamos diagramando, cómo lo estamos justificando. Has hecho muy agradable mi venida de Resistencia a Macayé, porque estuve Gracias. escuchando mientras venía. Así que nada, agradecerte por eso, agradecer a Mara este servicio de acompañamiento, porque no es poca cosa utilizar estas nuevas tecnologías de acompañamiento y que tienen que ver con yo viajando y escuchándote y aprendiendo, que eso como que antes no teníamos, ¿no? Entonces, nada, también agradecer esto al equipo que organiza y piensa estas cosas y rescatar la valía de esto, ¿no? Porque me parece que a muchos de los profes que estamos hoy, que estamos soñando con aprender más a partir de lo que podamos investigar, en lo que podamos definir como nuestro foco, o unidades de análisis, como bien planteabas, ¿no? Nos viene muy bien esto, así que nada, es eso, compartir la alegría de escucharte y de verte. Y a Mara y al equipo también. Gracias, Humberto. Re lindo verte después de muchos años. Humberto fue mi compañero de grado. Entonces, muchas gracias. No sé si hay otras preguntas. Parece que no tenemos más preguntas, puede ser. De todos modos, queda habilitado el foro de dudas y consultas metodológicos. Con tanto Rocío como Gustavo como Buenas yo tardes. estamos accediendo. Sí, profe. Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Silvia. ¿Cómo está? Silvia. ¿Silvia de Pensando Kitilipi? esto de la... ¿O no? Sí, de Kitilipi. Pensando esto de la representatividad de la muestra, no sé si se acuerda que en el encuentro anterior yo le había comentado que la idea de nuestro trabajo de investigación tiene que ver con la presencia de la investigación en el currículum, ¿sí? De la formación docente. Sí. Pero en la categoría que nos inscribimos es solamente de alcance institucional. Bien. Y teniendo en cuenta esto que usted nos está explicando, quiero que me vaya guiando a ver si voy bien, serían mis anotaciones. El universo, sí, el universo sería de estos 109 institutos que tenemos a nivel provincial, la población que nosotros tomamos para nuestra investigación va a ser nuestro IES. Y la muestra, ¿sí? La muestra van a ser todos los documentos que vamos a seleccionar, como por ejemplo los planes de estudios, y también las muestras no probabilísticas como encuestas o entrevistas a nuestros colegas y estudiantes. Puede ser... Ahí tenemos como una cuestión, Silvia. Si vos decís, bueno, sí, hacemos institucional, perfecto, nuestro corte es institucional, estamos ligados en ese trabajo, tenemos 109, que es el número que Mara nos arrojó, sí, la institución que vos tomás y que supongo que es el Instituto Pisarello, está ubicado en una zona, ¿sí? Entonces yo tengo un universo de 109, ahora cuando yo quiero pensar en la población, no estoy pensando en que hay 109 estrictamente, tengo que pensar en cuántos son los institutos de formación superior docente, porque el Pisarello es de formación docente, ¿no? Sí, así es. Bien, pero sin embargo, cuando yo ubico en la población, yo tengo que decir que son institutos, ¿sí?, de formación superior con formación docente, en la zona tal, ¿sí? Y en la zona tal, ¿vos cuántos tenés en tu zona? ¿Cuántas instituciones conforman la zona docente, o la región? alrededor de 3 que tengo conocimiento de formación docente. Después hay otras instituciones que, como el de Martín, pero siempre por ejemplo, estamos en formación docente porque es la oferta que ustedes están brindando para poder vincularla en términos. Ahora, las 3 están en Kitilipi. Ahí a mí se me hace que no sería representativa, no es, si solamente nos basamos en nuestra institución. No, porque incluso nosotros podemos llegar y vos en realidad estás trabajando, tu objeto de análisis en sí no es el instituto, ¿sí? Para poder o sea, no, tu objeto de análisis no es el instituto, tu objeto de análisis está ligado, toma al instituto como lugar de concreción, pero tu objeto está ligado a la formación
de las prácticas, ¿no? A la formación. A la presencia, sí, de la investigación. Exacto. En los planes de estudio de los profesorados. De la investigación en los planes de estudio. Entonces, por ejemplo, sí nosotros podemos decir cuántas instituciones hay, sí podemos empezar desde el 109, empezar a recordar cuántas hay en las provincias de formación docente. En esa podemos recordar y decir, bueno, cuántas específicamente en esa formación docente, en sus planes de estudio, tienen a la investigación como materia curricular para dictar, ¿sí? Y ahí seguimos acortando. En la región o en la regional tal, hay tantas instituciones, de esas tantas instituciones, por ejemplo, está el profe Martín. El profe Martín está en la misma localidad, pero no es una institución que tenga esas mismas características. Entonces yo empiezo a justificar, ¿sí? En el sentido lógico, yo digo 109, de 109 bajo, y digo de 109 cuántas son de formación docente. Pero ahí, Guadalupe, si se habla de investigación, también podríamos entrar las que no somos profesorados. O sea, Silvia también podría tomar nuestras instituciones técnico-profesional, ponerle que en este caso nosotros ahora empezamos a investigar. Entonces estaríamos dentro de las instituciones del nivel superior, técnico, social, que hacemos investigación. Entonces claro, también se le amplía. Creo que a Silvia le interesa lo curricular, entonces lo curricular tiene que estar dentro del plan curricular de determinada carrera. Claro, entonces, por ejemplo, claro. Silvia puede tener en su oferta 5 carreras, ¿sí? En la oferta del Instituto Pisarello, 5 carreras, sin embargo, no esas 5 carreras van a tener investigación educativa dentro de su currícula, ¿sí? Claro. Entonces, va a centrarse exclusivamente en una investigación centrada en planes de estudio que tienen investigación educativa. ¿Se entiende? Claro. Entonces, por ejemplo, a futuro se podría ampliar, como dice Martín, ¿sí? A las demás, los demás claro, institutos. Pero siempre y cuando, porque si tu objeto de estudio es pensar a la formación docente y además a la investigación educativa, no nos podemos salir del cuadradito. Sí, de ese marco, sí. Exacto. En términos de recorte de limitación de objeto, ¿sí? Entonces es sumamente importante pensar que cuando yo delimito el objeto, eso también me va a llevar a que mi estrategia esté ligada a esa delimitación del objeto. Yo no puedo salir y de repente, no sé, investigar a ver si llueve en el campo. Claro, lo que yo entiendo de Silvia es que la sensación de Silvia es que le queda muy chiquito el campo porque se está reduciendo a las 5 carreras o 6 que tienen en el IES Pisarello, ¿no? Por ahí puede tomar la unidad. Silvia, ¿cuántas carreras tienen investigación educativa en su currícula? Eso estamos investigando, profe. Recién comenzamos a delinear esta investigación, así que todavía no nos pusimos. Lo que sí sabemos entre 2 o 3 profesorados que sí tienen investigación, tienen metodología, de los otros todavía no nos entramos a revisar muy bien, pero nuestra hipótesis es que no, que son 2 o 3 nada más de entre 7 profesorados. Claro, Silvia, pero pienso, en el diseño curricular de las carreras, ¿incluye la asignatura investigación educativa? Claro, sí. Bien, entonces nosotros ya tenemos, por ejemplo, si incluyen investigación educativa, es una materia. Ciencia de la educación tiene, dice Noelia González. Entonces es sumamente importante pensar, porque, por ejemplo, ciencia de la educación ya es una asignatura. ¿Sí? Después puedo pensar en, no sé, educación inicial. ¿Tiene o no tiene? No, investigación. ¿Tiene metodología de la investigación? Tampoco. ¿No? Letra. Tenemos educación, el profesorado de educación física sí educación tiene metodología. Bien, sí. 2 carreras. También tienen investigación 1 y 2, me parece. Bien, fíjate que ahí ya estamos ampliando, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar teniendo más elementos. Incluso, fíjate que vos decías en el anterior encuentro, queremos revisar los documentos, perfecto, ¿sí? Hacemos un análisis de tipo documental. Pero quizás también querés entrevistar a esos profes a ver qué pasa en el adentro de la clase, cómo se enseña a investigar. Perfecto. Entonces vos decís, bueno, tengo esto, pero tengo lo documental, con toda la normativa, con la ley, con los planes de estudio, etcétera, etcétera. Sin embargo, me voy a lo testimonial y veo desde las voces de los docentes y de los estudiantes
¿Cómo se aprende a hacer investigación? ¿Investigación se aprende porque están cursando una materia y tienen que rendir y entregar trabajos prácticos? ¿O investigación se aprende haciendo en equipos de investigación? Pueden ser preguntas, digamos, ¿no? Sí, no, en esa línea creo que estamos yendo. Bien, súper. Meli, te veía con cara de movimiento de... ¿O no? Gracias, Silvia. Cualquier cosa podés escribirlos en el foro y vamos a estar respondiendo. Incluso pueden esbozar ideas y podemos ir viendo juntos, ¿no? Esbozar ideas significa no subir un libro, sino esbozar párrafos. Estoy pensando, ¿será que esta idea puede llegar a ser posible? Sí. Después está el tema de lo privado también para Silvia. No sé si eso ya ubicaría otro ítem o otro estrato, pero está, porque acá hay varios institutos privados que tienen Ciencia de la Educación, el Fátima, que tiene el ISEP, que tiene carrera de Historia, de Psicopedagogía. O sea, hay varios institutos, entonces por ahí ya se le suma, además del Pizarello, otro, pero bueno, no me meto más en su investigación. Le seguía ampliando de repente. Sí, le sigo ampliando, le quiero ampliar el campo, por decir. Bueno, Silvia dijo que tenía poco, así que empezamos a sumar en función de eso. Acá Alicia nos está escribiendo y dice, para consultas acerca de alguna de las convocatorias pueden comunicarse al mail de la convocatoria, que es dieconvocatoria2023@gmail.com, ¿sí? Tanto todo el equipo técnico que está acompañando el proceso de convocatorias va a estar dándole respuestas efectivamente por el mail. No sé si hay alguna otra duda, consulta. Guada, la profe Soledad tenía levantada la mano. No veo. Sí, ahí va a abrir su micrófono. Bajé la mano, bajé la mano recién para que no se haga tan extenso. No, me quedé pensando en las muestras. Nuestra temática es sobre desarrollo y actualización de saberes en la carrera de formación docente frente a las demandas, ese es el título general, ¿no? Frente a la demanda y de necesidades de la comunidad. Ese es el título general. Todavía no definimos nuestro título específico, pero pensamos con nuestras compañeras la cuestión de nuestro IES, en Pampa del Infierno, digamos, los egresados trabajan en las localidades vecinas, estamos a 25 kilómetros de Concepción del Bermejo y a 25 de Los Frentones, y es donde tenemos la web también, y es como que me quedé pensando en el universo y la población y el muestreo, si trabajaríamos solamente con los docentes nobles que ejercen acá en la localidad, pero impactaría también en las localidades vecinas, porque vienen a estudiar de localidades vecinas a Pampa del Infierno. Entonces como que me mareó un poco la muestra y quería apuntar eso, pero después iba a ser por el foro, por eso aquí manito de la consulta. Profe Sole, Sí. una consulta. Entiendo también que la cuestión de la localización de la zona de Pampa del Infierno es una situación que puede llegar a generar dificultad o no, en términos de acceso a... ¿No? No. Ah, perfecto. Ruta 16, perfecto, buena ruta. Hay internet, podemos comunicarnos de más. No estamos cerca. No es Pampa del Indio, es Pampa del Infierno. Ah, Pampa del Infierno, ahí está, gracias. Sí, porque entonces no habría dificultad. ¿Me dice, por favor, el título otra vez? De cómo piensan, que en realidad no es el título, estamos viendo los objetivos. Claro, ahí está. Tiene que ver con el ¿sí? Y el punto es desarrollo y actualización de saberes de las carreras de formación docente frente a las nuevas demandas y necesidades de la comunidad de los territorios. Ese es el punto. Nosotros para limitar, porque todavía no pudimos, mañana es el ultimátum, hicimos una entrevista a los directivos de los colegios secundarios, tomamos solo el nivel medio, pero del pueblo, de Pampa del Infierno. No ni de Bermejo ni de Frentones. A ver cuáles son las necesidades o las demandas de los directivos al Instituto de Formación Docente, teniendo en cuenta los docentes nuevitos, digamos, los nobles que están trabajando en las instituciones. ¿Qué ven ellos que necesitan de nosotros, digamos, frente a las nuevas demandas? Y vamos a trabajar también con los diseños, con el programa de los profesores y todo eso, ¿no?
Bien, fíjese, Pero- profe, que en base a eso también coincide con la profe Silvia, tiene un análisis que va a ser documental, seguramente, ligado a las planificaciones, a los diseños, pero también tiene, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la investigación documental, testimonial, que va a estar centrada en las voces, por ejemplo, de la escuela secundaria, en función de justamente los estudiantes y sus prácticas, ¿no? Los estudiantes nobles. Por ahí habría que quizás afinar un poquito más, esto como una solamente sugerencia, porque quizás sea muy amplio pensar, puede pensar o en los estudiantes nobles de los últimos 5 años, o puede, en los graduados nobles de los últimos 5 años, ¿sí? Que están dentro ya del sistema formador, ejerciendo como docentes, o puede pensar en los estudiantes que están realizando las prácticas, ¿no? Entonces, digo, ahí se establece son como dos investigaciones, ¿no? Si separáramos. Porque es sumamente interesante, incluso fíjese que si quisiéramos redoblar la apuesta, este año podemos pensar en qué pasa con los estudiantes que están haciendo sus prácticas en el último año, y el año que viene podemos pensar qué pasa cuando se insertan efectivamente. Pensar el mismo objeto, pero pensarlo en distintas etapas. Es sumamente interesante, digamos, poder pensar en las definiciones de la estrategia, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, va a estar obviamente centrado en el universo de escuela secundaria, población, todas las escuelas secundarias de Pampa del Infierno, ¿sí? Y nuestra muestra va a estar centrada en las instituciones, por ejemplo, que ustedes tienen como instituciones asociadas, con las cuales se vincula el Instituto de Formación Superior con las escuelas de la localidad. Claro, claro. Acá son 5 colegios y tenemos las localidades vecinas también que a veces nos permiten, digamos, como los estudiantes, vienen de esas localidades, a veces hacen prácticas en la propia localidad porque los colegios lo permiten, entonces como que tenemos por ahí esa relación, pero se me decía que se va a hacer muy extenso. Claro, quizás quedarse con los 5 que están dentro de la localidad de Pampa del Infierno es bastante viable. Ahí está, gracias. No, de nada. Entonces, me dio otra idea. ¿Cómo? Otra idea para el año que viene. Ojalá que podamos hacerlo. Otra idea, sí, la proyección. Sí, incluso hasta digo, el año que viene ya van a tener estos estudiantes que este año son estudiantes en situación de práctica, el año que viene son estudiantes, ya no son más estudiantes de nuestra institución, sino que son colegas profesionales que se están insertando. Entonces, de algún modo, eso también permite esa posibilidad de no solo tomar las voces de la institución, sino también tomar las voces de actores que recién se suman al sistema formador, ¿no? En carácter de formadores. Eso es sumamente interesante. Meli, no sé, creo que no tenemos más preguntas, dudas. Meli Sánchez. Si no tenemos más preguntas y dudas, todo tuyo, tu palabra, y muchas gracias a todos por haber participado y por las preguntas y dudas. Bueno, parece que no hay más interrogantes. Bueno, en nombre de la coordinación de la Dirección de Investigación Educativa, en principio agradecerles a todos, a todas, por estar acá. Hoy comentábamos en el interior ahí del equipo que sinceramente en esta convocatoria de proyectos a la investigación técnica, por ahí no pensábamos tener tanta convocatoria, valga la redundancia, y la verdad que estamos muy felices que haya tanta gente conectada y tanta gente interesada sobre todo en el taller. Decirles también que en términos de políticas públicas para nosotros esto es todo un logro porque son proyectos de investigación, ya lo había dicho en el encuentro anterior, pero por ahí hay gente que solamente va a trabajar con proyectos del área técnica. Son proyectos financiados, es la primera convocatoria
por parte del Ministerio de Educación, ¿sí? En términos de investigación que cuenta con financiamiento, así que para nosotros esto es todo un logro. Eso por un lado, y después, por otro lado, agradecerles. Hay institutos en términos de formación técnica que ya venimos trabajando hace varios años, y bueno, por eso agradecerles, y más que nada incentivarlos a que continúen con sus proyectos, que puedan llegar a la presentación. Yo creo que los talleres acá de WADA y de todo el equipo, de Gustavo, Rocío y de toda la gente del equipo que estuvo acompañando, la veo a Alicia, a Mel Flores, ahí a Cintia, son provechosos, así que agradecerles en nombre del equipo, de la Subsecretaría de Investigación, en nombre de Mara también, porque estén acá. No sé, Alicia, si vos querés decir algo más. No, simplemente adherir al agradecimiento, la presencia de las y los gestores, estudiantes y docentes que componen los equipos de investigación. Por supuesto, es instarlos a que optimicemos todo este tiempo que nos resta para poder cumplimentar con los tiempos que tienen que ver con la presentación de proyectos, y cualquier cosa estamos a disposición. Los canales están abiertos, tanto en la plataforma de LE para trabajar con el equipo que está encargado del taller, como en el correo de convocatoria, donde siempre el equipo está respondiendo todas las consultas que puedan surgir en este trabajo del día a día. Queda para el próximo taller, seguramente ya vamos a poder contar con el instrumento legal para que podamos tener nuestra participación con la asistencia de alguna manera justificada. Y con respecto a la prórroga o la inscripción para lo que tiene que ver con proyectos de técnica, pueden continuar inscribiéndose, haciendo las consultas, y para eso estamos. Muy provechoso el espacio, el agradecimiento como siempre, y estamos abiertos, por favor, cualquier situación, están todos, los enlaces están en el chat, pero si hay cualquier cosa se haya pasado por alto, simplemente nos escriben al correo de convocatoria y estaremos con ustedes como siempre.